Buenos días, es grato para mí presentar obstrucción intestinal, mapa en la búsqueda del punto de transición. Y para esto les quiero mostrar este mapa. Este es un mapa del mundo en el año 1482. Es el mapa que poseía Cristóbal Colón al zarpar en su primer viaje. Él ya sabía que la Tierra era redonda y pensaba que navegando por el oeste podía llegar más cerca a la India. Pero, sorpresa, se encontró con nosotros. Y con esto quiero hacer la analogía de que en la vida la calidad de nuestros mapas va a depender de la calidad de nuestro conocimiento. Es por esto que con los conocimientos del día de hoy, en el año 2023, me planteé para esta presentación revisar los principales hallazgos de imagen en la obstrucción intestinal, clasificar las causas más frecuentes de obstrucción intestinal y determinar el punto de transición, enfocados en la tomografía como técnica gold estándar. Asimismo, reconocer las complicaciones más frecuentes en este cuadro. Vamos a definirla. La obstrucción intestinal es un síndrome causado por la detención parcial o completa de las heces y gases en cualquier tramo intestinal, ocasionada por causas orgánicas o funcionales. Constituye alrededor del 20% de los ingresos en las áreas quirúrgicas hospitalarias. Este se da en un mayor porcentaje en el intestino delgado y en el intestino grueso en un 20%. ¿Cuál es el papel del radiólogo? Pues el radiólogo debe abordar puntos importantes que debe tener en cuenta al evaluar un paciente con obstrucción intestinal. En primer lugar, obtener la mayor información clínica posible. De esto nos vamos a apoyar llamando a la urgencia, como muchas veces lo hacemos en el servicio de Policlínica Metropolitana, o teniendo una relación directa con los emergenciólogos, con los cirujanos, con los gastroenterólogos. Reconocer los signos radiológicos de la obstrucción intestinal en los diferentes métodos de imagen, muy importante, y además conocer las distintas causas de obstrucción intestinal. En cuanto a los métodos de imagen, la radiografía simple, con una sensibilidad diagnóstica entre un 50 y 60%, es el gran caballito de batalla en nuestras emergencias ante un paciente con dolor abdominal. En segundo lugar, y la técnica gold estándar es la tomografía computarizada con una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 96%. Y en tercer lugar tenemos a la resonancia magnética con sensibilidad y especificidad similar a la tomografía, especialmente usada en aquellos casos en los que la tomografía no puede ser utilizada, por ejemplo en aquellos pacientes que tengan alergia al medio de contraste. En cuanto a las causas de obstrucción intestinal, quiero que observen conmigo que tenemos dos causas principales, la causa mecánica y el hilio paralítico. Dentro de las causas mecánicas tenemos las causas extraluminales, parietales e intraluminales. Y dentro del hilio paralítico tenemos el adinámico, el espástico y el vascular, siendo la causa mecánica más frecuente el síndrome adherencial. Y es por eso que les traje este trabajo realizado en la Ciudad de México, que habla de las características clínicas y tomográficas asociadas al manejo quirúrgico en pacientes con obstrucción intestinal de origen adherencial, porque me llamó la atención en este cuadro que dentro de los principales tipos de cirugía en pacientes con oclusión intestinal, en primer lugar, con mayor porcentaje, tenemos las cirugías ginecológicas, seguidas por las apendicectomías y las colecistectomías. Entonces, nos hacemos esta pregunta. Ante un paciente con clínica de obstrucción intestinal, ¿cómo debemos actuar? Pues la respuesta es primero respirar profundo y los invito a inhalar y a exhalar en este momento. Pues ante un paciente con obstrucción intestinal debemos hacer un abordaje sistemático y la respiración nos conecta con el aquí y con el ahora. Vamos a tener al cirujano, al gastroenterólogo y al emergenciólogo queriendo que nosotros demos una respuesta rápida, pero también una respuesta certera. Es por eso que debemos ser sistemáticos. ¿Cómo vamos a ser sistemáticos? Respondiendo las siguientes preguntas. ¿Existe o no obstrucción intestinal? ¿A qué nivel se localiza dicha obstrucción? ¿Cuál es la causa de la obstrucción?
y si existen o no complicaciones asociadas. Y esto los quiero invitar a que los respondamos juntos en esta serie de casos. Caso número 1, paciente femenina de 74 años de edad con antecedente de bypass gástrico hace 5 años con clínica de dolor abdominal y vómitos. Tenemos esta tomografía, fase venosa, vemos los cambios postquirúrgicos. En la cámara gástrica vemos el asa alimentaria, está dilatada, presencia de niveles hidroaéreos. Seguimos bajando, observamos que la dilatación de dicha asa es mayor a 2.5 centímetros. Llegamos al área de anastomosis cercana a la anastomosis biliopancreática y vemos el área de estenosis. Seguimos en situación más caudal, podemos observar que existe la presencia de líquido libre en fondo de saco. Sistemáticamente, si nos respondemos a estas preguntas, ¿existe obstrucción intestinal? Pues si tiene un calibre mayor de 2,5 centímetros, el asa intestinal se considera dilatada. ¿A qué nivel observamos que está localizado? Pues a nivel de yeyuno proximal en el asa alimentaria cercana al área de anastomosis con el asa biliopancreática. ¿Cuál es la causa? Podemos observar una disminución significativa del calibre, un área de estenosis y en cuanto a las complicaciones, en este caso vemos líquido libre en el fondo de saco. En cuanto al caso número 2, paciente femenina de 43 años con antecedente quirúrgico de colecistectomía que acude con dolor abdominal difuso y vómitos. Recordar el antecedente de la colecistectomía. Entonces comenzamos a ver nuestra tomografía, vemos dilatación de asas delgadas, vemos esta área con el signo del remolino, ven cómo hace una torsión de los vasos y del asa a este nivel. Seguimos bajando, vemos la presencia de líquido libre. Respondiendo sistemáticamente, ¿existe o no obstrucción intestinal? Tenemos dilatación de las asas delgadas. ¿A qué nivel se localiza? A nivel de yeyuno proximal. ¿Cuál es la obstrucción? No se identifica claramente una causa intrínseca o extrínseca, pero dado el antecedente y hay una disminución abrupta del calibre, vemos el signo del remolino, sospechamos que es un síndrome adherencial. Existen complicaciones, presencia de líquido libre en interasas, en fondo de saco. El caso número 3, paciente femenina de 65 años con cambios en el patrón del hábito evacuatorio de 6 meses de evolución que acude con clínica de obstrucción intestinal. Lo primero que observamos, presencia de líquido perihepático, vemos unas imágenes hipodensas en el parénquima hepático, una importante dilatación del marco colónico con niveles hidroaéreos. El marco colónico se considera dilatado por encima de los 5 centímetros, este paciente tenía 8.7 centímetros. Seguimos bajando, prestemos atención al colon distal ya asigmoides, donde vamos a observar un engrosamiento concéntrico irregular y estenosante del colon sigmoides a este nivel con alteración de la grasa. Entonces, ¿existe o no obstrucción? Tenemos dilatación de asas gruesas y delgadas. ¿A qué nivel se localiza? A nivel de intestino grueso en colon sigmoides, ya su parte distal. ¿Cuál es la causa de la obstrucción? En este paciente se trataba de una lesión neoproliferativa, una ADC de colon que condiciona una estenosis. Existen complicaciones, reportar el líquido libre, pero también es sumamente importante reportar las lesiones hepáticas sugestivas de lesiones secundarias. En cuanto al caso número 4, paciente masculino de 76 años con antecedente quirúrgico de hemicolectomía izquierda que acude con clínica de obstrucción intestinal. En este paciente, lo primero que observamos es que tiene una hernia yatal. Seguimos bajando y podemos observar la dilatación de las asas delgadas, más de 2.5 centímetros. Luego tenemos esta área que en el 80% de los casos coincide con el punto de transición y esta área se llama signo de las heces en intestino delgado. Presencia de líquido libre interasas, también lo podemos observar. Respuestas, ¿existe o no obstrucción? Presenta dilatación de las asas delgadas,
mayor a 2.5 centímetros. También observamos el signo de las heces en el intestino delgado, que como lo dije, se asocia en un 80% cercano al punto de transición. ¿A qué nivel se localiza? A nivel del ilion proximal. ¿Cuál es la causa? No se identifica una causa intrínseca o extrínseca, solo hay una disminución abrupta en esta área del calibre y resultó ser de etiología adherencial. Existen complicaciones, presencia de líquido, interasas y en corredera parietocólica izquierda. En conclusión, y para resumir, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en obstrucción intestinal? Dilatación de las asas delgadas mayor a 2.5 centímetros. Dilatación de las asas gruesas mayor a 5 centímetros. Debemos ver un signo de pico o disminución abrupta del calibre en caso de que sea de origen adherencial. También podemos ver el signo de remolino. Vemos también en un 80% asociado el signo de las heces en intestino delgado. Y en pacientes con antecedentes quirúrgicos, sobre todo con áreas de anastomosis, evaluar las áreas de anastomosis para determinar si no tienen estenosis. Dentro de las complicaciones, neumatosis intestinal con mayor valor predictivo cuando el aire o el gas se localiza en la pared antimesentérica. Engrosamiento parietal del intestino delgado mayor de 3 milímetros y del grueso mayor de 5 milímetros. Ausencia de realce de la pared, lo que habla de isquemia intestinal, y esto es una emergencia quirúrgica. Presencia de líquido libre, interasas. En las primeras de cambio puede haber hiperemia en la pared en etapas iniciales, sobre todo en patologías de origen inflamatorio, condicionando signo del peine, y el neumoperitoneo, que nos habla ya de perforación. Les quiero recomendar esta página del asistente radiológico, donde me pareció interesante para que puedan revisar en sus hogares las distintas formas de realce de la pared intestinal y cómo se asocia a las distintas patologías. Y si son de los que aprenden jugando, les quiero recomendar, escaneando este código QR, los va a llevar a esta página de Radiopedia, donde tienen una herramienta de aprendizaje gratuita para seguir las asas delgadas a través de este juego que es Pac-Man, y tiene 12 niveles con videos interactivos. Espero haya sido de su agrado y sea muy útil esta conferencia. Gracias. Buenas. A continuación daremos inicio a la siguiente charla, GIST, si no lo piensas, no lo aciertas. Y es que esta es una patología poco frecuente en la práctica clínica, de hecho representan menos del 3% de las malignidades del tracto gastrointestinal. Sin embargo, es importante conocerla, ya que estos son los tumores mesenquimatosos más frecuentes del tracto gastrointestinal y representan el 80% de los casos. A su vez, pueden aparecer en cualquier lugar, con localización más frecuente en estómago del 50 a 70% de los casos y en intestino delgado en el 30%. Estos derivan de las células intersticiales de Cajal y se originan de mutaciones que ocurren en los receptores de la tirosinquinasa. El más conocido es el c-KIT en el 75% de los casos. Otras mutaciones ocurren en otros receptores, como en el del factor alfa derivado de crecimiento de plaqueta, e incluso existe un tercer grupo que se conoce como GIST tipo salvaje. Este se asocia a peor pronóstico y generalmente se presenta en una edad más temprana. Existe un grupo que tiene una ubicación extragastrointestinal. Es poco frecuente, en un 5%, y se piensa que esto sucede porque hay migración durante el periodo embrionario de células precursoras de las células intersticiales de Cajal, pudiendo encontrarlo entonces en mesenterio, epiplom, retroperitoneo. Afectan igual a ambos sexos y la edad de presentación es la edad media y avanzada, con un promedio entre los 50 y 65 años. Con respecto al comportamiento biológico, se pueden clasificar en riesgo bajo, intermedio y alto. Se prefieren utilizar los términos benigno o maligno porque no se demuestra que alguna de estas lesiones en definitiva sea completamente benigna, ya que lesiones de bajo riesgo pueden llegar a producir metástasis. En realidad, el riesgo de progresión tumoral viene dado por el índice mitótico, el tamaño y la localización.
Se asocia con un potencial maligno bajo las lesiones que sean menores de 2 centímetros y que tengan poco realce tras la administración de contraste en los estudios de imágenes y que tengan un factor pronóstico favorable a las lesiones que están ubicadas en estómago, entendiendo así que las lesiones que tengan una ubicación extragástrica presentan un mayor riesgo de malignidad. Las manifestaciones clínicas van a estar en relación con el tamaño y la localización. Los pacientes asintomáticos generalmente cursan con lesiones pequeñas y a medida que éstas aumentan de tamaño van a presentar manifestaciones variadas con una clínica inespecífica en la mayoría de los casos, que puede ser saciedad precoz, vómitos, dispepsia, dolor abdominal u obstrucción, la cual no es tan frecuente. Sangrado intestinal en casos de lesiones ulceradas y es importante conocer que estos pacientes pueden tener un curso de crecimiento lento de la lesión o un curso rápido con capacidad de metástasis y que ponga en peligro la vida del paciente. Con respecto a los estudios por imágenes, tenemos que la tomografía computarizada se considera la principal técnica de imagen en el diagnóstico y monitorización de la respuesta al tratamiento. Estas lesiones característicamente se presentan como masas grandes, heterogéneas e hipervasculares. Se sugiere la realización de fase simple, arterial y venosa para su evaluación y que pueden presentar un patrón de crecimiento exofítico o intramural, que son los dos más frecuentes. También puede ser submucoso o una presentación combinada. No se caracterizan por afectar ganglios linfáticos y dentro de otras modalidades de estudios, por ejemplo, tenemos la resonancia magnética, que es muy útil para la evaluación de los GIS rectales, de lesiones hepáticas, en los pacientes que tengan contraindicación para la tomografía, entre otras indicaciones, al igual que la tomografía por emisión de positrones, que también presenta una alta sensibilidad y permite diferenciar los pacientes que responden bien al tratamiento de los que no. Sin embargo, al tener un mayor costo y ser menos accesible, es menos utilizada. A continuación vamos a ver algunas de las imágenes reflejadas en la literatura como los hallazgos más frecuentes relacionados a este tipo de lesión. En primer lugar, es primero necesario aclarar que los hallazgos por imágenes van a depender, al igual que las manifestaciones clínicas, de la localización y del tamaño. Entonces, en primer lugar tenemos el estómago. A su vez es más frecuente en el cuerpo en el 70% de los casos y seguido del fundus y el antro en el 30%. Generalmente las lesiones que son menores de 5 centímetros tienden a ser más homogéneas y bien definidas y a medida que estas aumentan de tamaño pueden ser heterogéneas por la presencia de áreas de necrosis, de hemorragia o de degeneración quística y pierden los márgenes definidos. En segundo lugar, tenemos la ubicación intestinal, siendo más frecuente en ilion y en yeyuno en un 30% de los casos. Algunas veces se pueden presentar calcificaciones, sin embargo, estas no son frecuentes, pueden presentarse hasta en un 3%. Y por otra parte tenemos que la ubicación en duodeno no es tan frecuente y se considera que cuando afecta a duodeno es más común que afecte a partir de la segunda porción. Con respecto a las metástasis, estas están presentes en el 50% de los pacientes a los cuales se les hace el diagnóstico. Son más comunes en hígado y en peritoneo y las características van a ser similares a la del tumor primario. Por ejemplo, en este caso hay un GIS gástrico que se asocia a la presencia de lesiones hepáticas y que a la vez está complicado con trombosis de la vena porta y formación de cavernomatosis periportal. La diseminación linfática es extremadamente rara y cuando se ha presentado se ha asociado a los casos de GIS salvaje que se mencionaron al principio. Ahora, esos fueron los hallazgos que generalmente se clasifican como los más comunes según la literatura. Sin embargo, el diagnóstico de lesiones incidentales es cada vez más frecuente debido a que el número de estudios de imágenes que se realizan en la actualidad es mayor. Por lo cual el radiólogo también debe estar familiarizado con los hallazgos menos frecuentes. Para esto tenemos un ejemplo de un GIS rectal, el cual representa un 5% de los casos de este tipo de patología. Un ejemplo de un paciente masculino de 63 años que acudió al servicio para realización de resonancia magnética de próstata por la presencia de un nódulo palpable al examen físico. Sin embargo, el hallazgo fue el de una lesión en la pared anterior del recto de 11 centímetros aproximadamente, con leve hipointensidad de señal en esta secuencia potenciada en T2 que presenta realce tras la administración de contraste.
y que presenta restricción en difusión con baja intensidad de señal en el ADC. La resonancia magnética es útil para caracterizar los GIST rectales. Esta lesión se planteó como un GIST y fue confirmado mediante biopsia, ya que este paciente fue atendido por el servicio de coloproctología. Aquí haremos un apartado para resaltar que la resonancia magnética en este caso también permite la planificación quirúrgica y que hay estudios que demuestran la relación que tiene en los hallazgos en el ADC para predecir el riesgo de malignidad de la lesión. Esta es una imagen representativa del estudio control que el paciente se realizó un año posterior a la cirugía, observando que no hay lesiones de nueva aparición. Él acudió para la realización de un protocolo de ano recto. Con respecto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, es necesario que el radiólogo también la maneje, ya que a pesar de que la cirugía es la técnica de elección en el tratamiento, muchos de estos pacientes responden bien a los inhibidores de la tirosinquinasa. La respuesta generalmente se puede ver en 1 a 2 meses. Realmente no existen pautas definidas de cada cuánto tiempo se deben realizar los estudios. Sin embargo, algunas de las guías sugieren que en terapias neoadyuvantes las tomografías de control preoperatorio se pueden realizar cada 2 a 3 meses y luego cada 6 meses por 5 años e incluso luego una vez anual. Sin embargo, esto depende mucho del paciente, depende del riesgo de progresión, de progresión maligna que tenga la lesión, recordando que esto va a estar de acuerdo al índice mitótico, al tamaño y la localización. Las recurrencias ocurren típicamente en hígado y en peritoneo, y para el radiólogo es fundamental manejar los criterios Choi para evaluar la respuesta al tratamiento, ya que la utilización de los criterios RECIST podría llevar a errores diagnósticos. ¿Qué son los criterios Choi? Bueno, estos fueron establecidos para evaluar con mayor precisión los cambios histológicos que produce el inhibidor de la tirosinquinasa en la lesión. ¿Qué quiere decir con esto? Que algunos de los cambios, por ejemplo, son la disminución de la densidad celular y con cambios de degeneración mixoides. Esto se va a traducir en tomografía como una disminución del coeficiente de atenuación. Plantean que el tamaño no puede ser tomado de forma aislada para hablar de progresión o de respuesta parcial, y que la aparición de lesiones nuevas y de nódulos intratumorales debe ser considerado progresión de la enfermedad independientemente del resto de los hallazgos. Para entender esto tenemos un ejemplo. En la primera imagen vemos cómo se mide el diámetro máximo de la lesión diana. En la siguiente imagen es el primer control donde vemos que hay una reducción significativa mayor al 10% del tamaño de la lesión. Sin embargo, en el segundo control podemos observar cómo la aparición de un nódulo intratumoral es observada, que no está presente en el estudio anterior, aunque continúa existiendo disminución del tamaño de la lesión. Esto, independientemente del cambio que estamos viendo en el tamaño, se considera progresión de la enfermedad. La resonancia magnética ha demostrado también utilidad para la evaluación de estos pacientes, ya que los cambios por tomografía se suelen observar entre los 2 y 3 meses, mientras que en la resonancia magnética la secuencia de difusión y el mapa ADC permiten evaluar la lesión, los cambios incluso a las 2 semanas, como se muestra en este ejemplo, que podemos observar un paciente en la primera imagen corresponde al estudio pretratamiento, en la segunda a las 2 semanas ya se observa que hay disminución de la difusión y que progresivamente sigue disminuyendo, al igual que el tamaño. Con respecto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, también es importante no solo conocer los criterios Choi, sino conocer los efectos adversos del imatinib, que es uno de los inhibidores de la tirosinquinasa. Algunos de estos son sobrecarga de líquido, es decir, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico o edema en el tejido celular subcutáneo y hemorragia. Estos signos no pueden ser considerados de progresión, es decir, puede haber respuesta al tratamiento aun cuando hay hemorragia, y esto a su vez puede producir aumento en el tamaño de la lesión, y esto aún sigue siendo respuesta. Con respecto a los diagnósticos diferenciales,
es un reto para el radiólogo, ya que pueden presentar características muy similares a las de otro tipo de lesiones como leiomioma, leiomiosarcoma, linfoma, adenocarcinomas, schwannomas, tumor carcinoides y metástasis. En la primera imagen vemos cómo se presenta un leiomioma esofágico. Sin embargo, recordemos que los GIST son una de las patologías menos frecuentes, por lo cual al ver esto es necesario verificar cuál es el orden de frecuencia de cada una de estas patologías. Los leiomiomas esofágicos son más frecuentes en el esófago que los GIST. En la segunda imagen, por ejemplo, vemos el caso de un linfoma gástrico como un área de engrosamiento con presencia de ulceraciones. Las ulceraciones también pueden estar presentes en los GIST. En conclusión, los GIST son los tumores mesenquimatosos gastrointestinales más frecuentes y son más comunes en estómago y en intestino delgado, que la tomografía computarizada es la técnica de imagen de elección en su diagnóstico y seguimiento. Sin embargo, tenemos que recordar que la resonancia magnética también posee gran utilidad para la evaluación de ambas modalidades. En la mayoría de los casos, lamentablemente, estos se diagnostican como lesiones grandes y heterogéneas con metástasis en el 50% de los casos. Sin embargo, el hallazgo de lesiones pequeñas incidentales es cada vez más frecuente, por lo cual el radiólogo debe estar capacitado para conocer estos hallazgos, ya que el pronóstico mejora con el diagnóstico y tratamiento temprano. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de resonancia en el diagnóstico de las fístulas perianales. Les prometo que es la última charla ya que me van a ver. Dirán, me han visto toda la mañana. Bueno, y como yo no voy a tener tiempo de introducir a la doctora Estefanía López, quiero decir en este mismo momento que todo el trabajo que hemos realizado en cuanto a fístulas perianales y cáncer de recto se lo debemos a la doctora Estefanía y su grupo y al doctor Germán Millán, quienes han hecho que crezcamos en este mundo tan complejo de las fístulas perianales. Las fístulas perianales, como todos sabemos, son comunicaciones entonces anormales entre el canal anal y los espacios perirrectales. Es una patología muy frecuente que tiene una alta recurrencia, es mayor frecuentemente vista en los hombres, sobre todo los peluditos, tiene secreción, dolor y edema. El diagnóstico se puede hacer por eco endoanal o por resonancia magnética. El eco endoanal sabemos que tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo actualmente con el advenimiento de las máquinas 3D, y es excelente para ubicar el orificio interno. Sin embargo, la resonancia magnética se ha venido a posicionar como un estudio de alta sensibilidad y especificidad, especialmente para la evaluación de las fístulas complejas. Voy a decir rápidamente algo de anatomía aplicada en el esquema izquierdo. ¿Sí se ve mi pointer? Sí. Tenemos pues el esquema, y en el de la derecha la resonancia magnética, para que aprendamos a reconocer el esfínter externo, que es el oscuro, el esfínter interno, el de gris más claro, y entre estos dos tenemos el espacio interesfinteriano. Si lo vemos en una vista coronal, en el esquema izquierdo y el esquema derecho, también podemos diferenciar el esfínter interno, el externo, el espacio interesfinteriano y reconocer el plato de los elevadores que se continúan con el músculo pubococcígeo. Si trazamos una línea que va desde la porción inferior del pubis hasta la porción inferior del coxis, vamos a poder separar lo que es la fosa isquioanal de la fosa isquiorrectal, porque debemos reportarlo en nuestro informe. Es importante que a la hora de hacer el protocolo no querramos hacer unos cortes coronales y sagitales con los ejes ortogonales del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el ano no tiene la misma inclinación que el recto, ni que el sigmoide, ni que el colon. El ano va en sentido oblicuo posterior, por lo tanto debemos hacer unas reconstrucciones y una planificación en el eje estricto de este segmento del intestino. El protocolo que utilizamos en el departamento es un T2 sin y con saturación, para ver la evaluación anatómica y el trayecto y las colecciones, así como un T1 con saturación grasa y contraste, que nos va a ayudar a delimitar la fístula, diferenciar tejido de granulación de abscesos y poder bien el orificio interno. ¿Cuál es la clasificación? Según la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon, ellos lo hacen facilísimo, simples y complejas. Sin embargo, la que más utilizan los coloproctólogos es la clasificación de Parker, y ellos la dividen en
la clasifican en fístulas superficiales, interesfinterianas, transesfinterianas, supraesfinteriana y la transesfinteriana, la extraesfinteriana. Sin embargo, los radiólogos utilizamos la clasificación del Hospital de St. James, donde tenemos una fístula interesfinteriana, la interesfinteriana con absceso, la transesfinteriana, que como su nombre lo indica, atraviesa los dos esfínteres, la transesfinteriana complicada con un absceso y la extraesfinteriana o la que pasa el músculo elevador. También debemos conocer que existe otro índice, el índice Van Ache modificado, que es el que debemos utilizar cuando reportamos las fístulas que se asocian a la enfermedad de Crohn. Debemos darle toda esta numeración de acuerdo a los tractos, la localización, la extensión, la hiperintensidad de señal en T2, porque todo eso, ese score, cuando es más elevado, se asocia a un severo estado clínico del paciente y a un menor tiempo en el cual el paciente puede recuperarse. La fístula submucosa no tiene una conexión con la mucosa y por lo general lo diagnostican los coloproctólogos clínicamente. Simplemente es un tracto superficial que surge inferior al canal anal y se extiende hasta la piel. Vamos a ver las diferentes fístulas. La fístula interesfinteriana, que es una gran proporción, 45%. Como pueden ver en el diagrama, ella está ubicada entre los dos esfínteres. Miren la imagen del centro, la imagen hiperintensa, miren cómo yo puedo ver perfectamente el esfínter externo, el esfínter interno y puedo demostrar perfectamente la fístula, tanto en axial como en coronal. En cuanto a la fístula está complicada con un absceso, miren ahí el esfínter, como lo estoy demostrando, el esfínter externo, me voy a mover en el video y van a poder ver la imagen hiperintensa central que se corresponde con el absceso. En la fístula transesfinteriana, como atraviesa los dos esfínteres, los invito a que vean esta imagen brillantica donde estoy poniendo en este momento la manito. Voy a dejar correr el video para que vean cómo ella transcurre y discurre a través de los dos esfínteres. Mírenla allí, fíjense cómo aquí viene, miren cómo viene y discurre hasta la fosa isquioanal. Y cuando lo vemos en la vista coronal, también podemos ver también su localización a través de los dos esfínteres. Lo hago con videos porque la fístula es tortuosa, entonces no pueden tratar de verlo en una sola imagen, tienen que ir hacia adelante y hacia atrás cuando estén tratando de hacer el diagnóstico. Aquí tengo otro ejemplo, para que lo vean, miren cómo se ve perfectamente cómo ya va discurriendo hasta que llega a salir a la piel. Y este es el esquema en el cual lo veríamos en coronal. La fístula transesfinteriana con absceso va a ser una de las complicaciones donde la resonancia tiene una importancia fundamental porque con el eco es difícil a veces llegar a zonas lejanas al ano para ver las complicaciones. Si vemos esta imagen en un T2 con saturación, fíjense que podríamos pensar que se trata de un tejido de granulación y no, se trata de abscesos como se puso de manifiesto en el gadolinio. Las fístulas supraelevadoras, como su nombre lo indica, van más arriba del elevador. Todavía más se hace el diagnóstico con resonancia magnética más que con ultrasonido. Las fístulas supraesfinterianas, como en este otro ejemplo, fíjense que tiene una fístula de cada lado. Si ven cómo podemos ver perfectamente el músculo supraelevador y cómo la fístula llegó y traspasó el músculo de los elevadores. Esto es muy útil que se lo informemos al cirujano porque esto es una cirugía que lleva mayor tiempo y mayor complejidad para ellos. Y si ella lo sabe con tiempo, va a poder hacer una técnica quirúrgica y evitar la recurrencia de la fístula. Este es un ejemplo de un paciente que venía con dolor en el testículo izquierdo, pero cuando yo le veo el aumento de volumen izquierdo, no venía con sospecha de fístula y yo empiezo a ver cómo, miren la manito donde la pongo, la manito del pointer, la voy siguiendo poco a poco, voy siguiendo hacia atrás y me doy cuenta que ese trayecto se une con la porción anterior del ano en hora 12. Voy a correr yo un poquito, bueno, aquí lo pueden ver. Hasta que llega al ano. Cuando lo vemos en la vista coronal, me voy a parar aquí, fíjense aquí, también hace lo mismo. Es una fístula ano-escrotal. Y en la secuencia sagital nos va a ayudar para poder ver y medir
el tamaño de la fístula. Las fístulas anoescrotales o las fístulas anovaginales se ven con mucha frecuencia en pacientes con enfermedad de Crohn y son de peor pronóstico y debemos ser muy cautos y muy cuidadosos cuando las vamos a diagnosticar. El informe estructurado es de suma importancia. Ya desde el año 2018 salieron trabajos que hablan sobre el informe estructurado y tenemos que, todo esto que ustedes ven acá, aunque les parezca tedioso y largo, tenemos que colocarlo. El número de la fístula, dónde está la abertura de la fístula, cuántos tractos tiene, porque a veces tenemos fístulas que parecen un árbol, algunas en Y, otras no se dicotomizan, a veces vienen en 3, si tienen abscesos asociados, si tienen otra enfermedad asociada. Pero, en resumen, le interesa mucho el orificio interno, el trayecto, la relación con los esfínteres y la complejidad de la misma. Entonces, por lo tanto, vuelvo a recalcar, debe incluir el informe estructurado, orificio interno y externo, el número de fístulas de manera individual, precisar los trayectos secundarios, cuál es la característica en T2, eso nos va a hablar en favor de la actividad de la fístula, y reportar la presencia de abscesos o fístulas anovaginales o anoescrotales, como les comenté antes. Cuando vamos a hacer el informe, pues, recordar que el paciente se encuentra en posición de litotomía y podemos utilizar, como le gusta a algunos coloproctólogos, los cuadrantes. Se encuentra ubicada en los cuadrantes anterior derecho, anterior izquierdo, lateral, posterior o derecho, o utilizar lo que nos encanta a los radiólogos, que es las horas del reloj, y decir que la apertura está en hora 2, hora 4. Nosotros hemos llegado a un consenso en el departamento y para tener contento a todo el mundo, decimos en el cuadrante anterior derecho, entre paréntesis, hora 2. Y así todos estamos felices. Este es un paciente de 160 kilos que no conseguía en Caracas quien lo ayudara. Nosotros, gracias a Dios, nuestra máquina soporta hasta 220 kilos y pudimos hacer el paciente, que es de la doctora Estefanía, y demostramos una fístula. Miren la apertura, miren, el pobre señor tenía hasta un defecto en la piel y pudimos demostrar perfectamente el trayecto de la fístula interesfinteriana. Esto es un ejemplo de un informe estructurado nuestro para que vean que sí se puede hacer, lo hacen itemizado, incluso lo pueden montar en su RIS y así les es más sencillo simplemente colocar los resultados. Una última palabra para hablar del postquirúrgico, porque en ocasiones el coloproctólogo usa lo que se llama un cetón, lo coloca en la fístula, ellos van, a medida que se va cerrando la fístula, ellos lo van alando y retrayendo, y en la resonancia lo vemos como una imagen hipointensa que debemos saber reconocer para no diagnosticarlo erradamente como una fístula activa. Los mensajes para llevarse a su casa, la resonancia es uno de los métodos de elección en las fístulas y es el gold estándar en las fístulas complejas. Proporciona una detallada descripción anatómica, como pudieron ver, de la fístula y su relación con el complejo esfinteriano. Su uso prequirúrgico disminuye la tasa de complicaciones y recurrencia. Debe haber una estrecha comunicación entre el coloproctólogo y el radiólogo y ustedes deben elegir el reporte estructurado que a su grupo de su clínica les convenga. Debe ser interpretado por médicos radiólogos entrenados con las secuencias y los protocolos adecuados en equipos de alta gama. Muchas gracias. Invito a la doctora Estefanía, que va a presentarnos un caso de fístula, o lo va a hacer Ángel. Ok. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor Ángel Millán es residente de segundo año del posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciano, donde jefa la doctora Estefanía, es médico cirujano. Muchas gracias por la invitación a la Policlínica Metropolitana. Vamos a dar un caso clínico, la inicial de pacientes de RTA con una historia 80-32-20. Paciente masculino de 52 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, tratada desde hace más de 40 años. Paciente con antecedente de tabaquismo crónico desde hace más de 40 años y alcoholismo ocasional. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos tiene un antecedente de una orquidopexia en la infancia y drenaje de acceso anorrectal en múltiples oportunidades desde hace 25 años. Paciente inicia enfermedad actual desde el año 2021 en el mes de mayo. Presenta un aumento de volumen perianal con alza térmica intermitente y proctalgia.
Paciente acude a la consulta de emergencia presentando un aumento de volumen a nivel de cuadrante superointerno de glúteo derecho, como se representa en la imagen. Le realizan en el área de quirófano de emergencia un drenaje quirúrgico y paciente presenta esta herida. 2 meses después, el paciente acude a la unidad de coloproctología a consulta, donde evidenciamos un paciente que en esta posición la parte superior es lo posterior y la parte inferior es lo anterior, derecho hacia la parte derecha del paciente, aquí como vemos, y se evidencia una cicatriz por el antecedente previo, donde tiene a nivel de cuadrante superointerno de glúteo derecho. Presenta un orificio en cuadrante posterior izquierdo aproximadamente a 4 centímetros del margen anal y un aumento de volumen perianal, desde el margen anal hasta aproximadamente 1.5 centímetros. Al paciente se le realiza como protocolo una rectosimodioscopia rígida, donde logramos avanzar hasta los 25 centímetros sin evidenciar cambios en la mucosa. Ok, esta es parte del proceso. Bueno. Ok, continuando. Hicieron el drenaje y acude a la consulta de coloproctología presentando una cicatriz a nivel de glúteo derecho en cuadrante superointerno de glúteo derecho asociado a antecedente quirúrgico y orificio en cuadrante posterior izquierdo a 4 centímetros de margen anal con un aumento de volumen perianal. El orificio se intenta canular con estilete sin evidenciar paso del mismo. Se intenta con un yelco y se instila agua oxigenada sin evidencia de refracción a nivel del canal anal. Al paciente se le realiza rectosimodioscopia rígida, donde no evidenciamos cambios a nivel de la mucosa y se decide realizar colonoscopia en conjunto con servicio de gastroenterología, donde no presenta cambios a nivel de la mucosa colorectal con presencia de divertículos colónicos. En vista de eso se realiza una fístulo-resonancia, donde evidenciamos una imagen en secuencia T2 hipointensa a nivel del canal de la región perianal hacia cuadrante posterior izquierdo, como estaba asociado al examen físico. Diagramando los hallazgos, vemos un trayecto sugestivo fistuloso a nivel de cuadrante posterior izquierdo que se comunica con lo que sería unión de cuadrantes posteriores o hora 6. Igualmente, vemos una cicatriz asociada al hallazgo quirúrgico previo. Acá nuevamente diagramando los hallazgos, vemos entonces un trayecto fistuloso y una cicatriz contralateral asociada al antecedente quirúrgico que tenía el paciente. En vista de los hallazgos tanto clínicos, endoscópicos como imagenológicos, pacientes llevados a mesa quirúrgica donde se les realiza exploración anorrectal bajo anestesia, más fistulectomía parcial y colocación de cetón. Se realiza, primero que nada, exploración y canulación de orificio externo, donde se evidencia el paso del mismo a través de este orificio que tenía en cuadrante posterior izquierdo y salida hacia, asociando a la imagen previa en la parte clínica, el aumento de volumen que tenía perianal, englobando un trayecto subcutáneo. Acá vemos el parte de diagrama donde tiene la cicatriz previa y los 2 orificios canulados con un trayecto subcutáneo. Hasta este nivel no teníamos una comunicación evidenciada desde el punto quirúrgico con el área anorrectal. En la exploración anal evidencia una enfermedad hemorroidal, fibrosis a nivel de unión de cuadrantes posteriores aproximadamente a 2.5 centímetros. Se decide realizar resección del trayecto subcutáneo, el trayecto fistuloso subcutáneo, y posteriormente se realiza la fistulectomía parcial y se intenta canular orificios que se evidencian ahí. Se evidencian 2 orificios con un trayecto en forma de Y invertida. Asociándolos o diagramándolos, aquí vemos los 2 orificios canulados ambos con una comunicación con el área anorrectal. Acá a este nivel estamos instilando peróxido de hidrógeno con la identificación del orificio interno aproximadamente a 2.5 a nivel donde se encontraba la fibrosis asociada en la exploración anal. Acá vemos canulando con sondas acanaladas los 2 orificios con una comunicación específica a nivel de línea media posterior. Diagramando los hallazgos nuevamente, se ve un trayecto en forma de Y invertida.
Se decide realizar la colocación de cetón, tanto cetón laxo de drenaje y cetón de corte, como está identificado en el video y como se diagrama en el siguiente dibujo. Este cetón tiene su finalidad de pasar a través del trayecto que específicamente está a través de los esfínteres, un trayecto transesfintérico alto, con un compromiso más del 50% del esfínter. Se reseca parte del componente anocutáneo para disminuir el dolor al paciente realizar la movilización del cetón y mejorar la retracción del cetón. Paciente egresa del área quirúrgica, pasa al área de hospitalización y después se maneja de forma ambulatoria con una evolución postoperatoria de la siguiente manera. La primera semana de evaluación vemos los cetones normoinsertos con un contenido, con un gasto cero purulento. Ya a las 3 semanas con un tejido cicatrizal de forma importante y un paciente que ya a las 6 semanas presenta salida del cetón con cicatrización completa del área anorrectal perianal. Paciente con su evolución postoperatoria actualmente se evidencia una cicatriz en cuadrante posterior izquierdo y la cicatriz en forma de cruz de antecedente quirúrgico previo. Estudios imagenologicos que se realizaron aproximadamente año y medio después del acto quirúrgico, donde se evidencia el área cicatrizal con imagen hipointensa en el área glútea derecha, asociándolo a cicatriz previa del drenaje quirúrgico del acceso anorrectal. Igualmente en secuencia T1 presenta el área cicatrizal sin evidencia de trayecto fistuloso. Como análisis de este caso, es un caso complejo, con un trayecto transesfintérico en forma de Y invertida, donde importancia de los hallazgos tanto clínicos como imagenológicos y el apoyo con la fístula-resonancia fue esencial para poder establecer un tratamiento tanto quirúrgico como evolución y evaluación postoperatoria adecuada. Las fístulas anorrectales complejas requieren una evaluación cuidadosa, no solamente del aspecto clínico, sino del aspecto anatómico. Importante la identificación esfinteriana a la hora de hacer una evaluación quirúrgica o planeación quirúrgica. Su abordaje es complejo con altas tasas de fracaso, recidiva e incapacidad funcional. La fístula-resonancia tiene una sensibilidad de 95.56% y especificidad del 80% para detección de trayectos fistulosos primarios, y es de uso muy preciso en la evaluación de parámetros quirúrgicamente importantes de las fístulas anorrectales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de recto y algunos tips para lograr un estadiaje seguro. Vamos a iniciar diciéndoles qué queremos que se lleven de esta charla. Básicamente es conocer cuál es el protocolo de resonancia magnética indicado para lograr un estadiaje y una reestadificación segura. Igualmente localizar puntos anatómicos que van a ser esos tips que nos van a llevar al final a poder saber qué vamos a colocar en nuestro informe radiológico. Iniciando con el protocolo de resonancia magnética, de esta manera lo vamos a dividir. Vamos a iniciar diciendo que debemos hacer una secuencia T2 sin saturación grasa con cortes aproximados de 3 milímetros. Vamos a hacer field of view grande y pequeño. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que podamos evaluar en el field of view pequeño Para poder evaluar en el field of view pequeño básicamente el recto y en el field of view grande vamos a evaluar el resto de la pelvis. Con respecto a lo controvertido, el espasmolítico y la preparación intestinal va a depender siempre del médico radiólogo que va a realizar el estudio, si le gusta o no le gusta. La distensión endorrectal por su parte es controvertida debido a que si distendemos el recto con gel podemos sobreestimar la ubicación del tumor. Con respecto a las secuencias de difusión, en algunos casos se dice que se debe utilizar nada más para restadiaje. En nuestro caso utilizamos las secuencias de difusión con valores B mayores a 800, tanto para el estadiaje inicial como para el restadiaje. Y con respecto a las secuencias T1 con la utilización de gadolinio, es controvertido debido a que realmente ellas no tienen una participación dentro de la clasificación TNM. O sea, no varían la clasificación T al momento de ver si tiene o no tiene realce un tumor. Pero definitivamente no debemos utilizar la bobina endorrectal para poder realizar el estudio y tampoco colocarle saturación grasa a nuestro T2, que va a ser nuestro caballito de batalla al momento de evaluar los tumores. Entonces pasamos a ver el estadiaje T, que básicamente se va a dividir de esta manera. Tenemos un T1-2, un T3. La
el alcance o no del tumor de la fascia mesorrectal y un T4 que se divide en T4A y B. Esto es un poco largo, pero lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ver la charla. En los cortes axiales oblicuos, la pared rectal, debemos recordar anatómicamente que la mucosa está en contacto con el lumen. Por su parte tenemos la submucosa y la serosa. Podemos verla en los cortes axiales oblicuos de la resonancia magnética de esta manera, representando la línea hipointensa externa, la serosa, que es la capa más externa, la submucosa, esta capa de señal intermedia, y la mucosa, la capa intermedia, la capa más medial, mejor dicho. Esto no lo vamos a ver así siempre, realmente esto solo en casos de que haya edema de la mucosa. La realidad es esta. Entonces, vamos a ver la capa externa, igualmente hipointensa, la capa intermedia, la submucosa y la capa medial, una fina línea que prácticamente no observamos. Entonces, al momento de tener un tumor, sea un T1 que alcanza la submucosa o un T2 que alcanza la muscular propia, la resonancia magnética, por esta imagen, en la mayoría de los casos no logra diferenciar entre un tumor T1 y un tumor T2. Sin embargo, el ultrasonido transrectal sí lo hace y por esto es la única metodología de imagen que puede diferenciarnos un tumor T1 de un tumor T2. Pero para los tumores T3 que sobrepasan la muscular propia, o sea, llegan a la serosa, sí, la resonancia magnética nos puede dar con seguridad que el tumor es T3. El mesorrecto, por su parte, es la grasa que está por fuera de la pared rectal. La podemos ver aquí. Tiene relevancia clínica, ya que los tumores T3A en adelante van a invadir esta grasa mesorrectal, como lo vemos en esta imagen. A su vez, los tumores T3 se dividen en T3A, B, C y D, dependiendo de su tamaño. Por su parte, la fascia mesorrectal es igualmente importante, la vamos a observar como una fina línea hipointensa alrededor de la grasa mesorrectal, como lo observamos en este diagrama. Tiene relevancia clínica, ya que desde el punto de vista quirúrgico, en la incisión total del mesorrecto, el cirujano lo va a tomar como un margen quirúrgico, haciendo la salvedad de que puede extenderse medialmente a esta fascia mesorrectal o más allá de ella, dependiendo de cuál sea la extensión del tumor. Y asimismo, los tumores T3 que tienen fascia mesorrectal positiva, o sea, que se extienden hacia la fascia mesorrectal, son de mayor riesgo que aquellos que no se extienden hacia la fascia mesorrectal. La invasión versus la reacción desmoplástica también es algo sumamente importante que tenemos que hacer la diferenciación. La reacción desmoplástica no son más que líneas finas hipointensas que se extienden fuera de la pared hacia el mesorrecto cercanos al tumor. Pero por su parte, la invasión propiamente del tumor se va a observar como imágenes nodulares que se extienden desde el tumor y que están francamente dentro de la grasa mesorrectal. Y eso debemos reportarlo, ya que una reacción desmoplásica no nos va a aumentar un tumor más allá de un T2, mientras que una invasión del mesorrecto ya sería un tumor T3. La reflexión peritoneal anterior también es un reparo anatómico sumamente importante. ¿Por qué? Porque el mesorrecto en el recto bajo rodea la totalidad del recto, mientras que por encima de la reflexión peritoneal, el recto, que sería el recto medio y el recto alto, únicamente está rodeado en su pared posterior y algunas veces en la pared lateral. Observamos aquí en este corte sagital y también en este plano axial cómo podemos identificar fácilmente la reflexión peritoneal anterior, acá y acá. Tiene relevancia clínica ya que los tumores que invaden la superficie visceral del peritoneo ya son clasificados como un tumor T4A. Observamos en este diagrama cómo un tumor que se extiende y está en el recto bajo y se extiende hacia la pared anterior, no sube más allá de un tumor T3 con fascia mesorrectal positiva. Pero por su parte, si está por encima de la reflexión peritoneal anterior y se extiende hacia la pared anterior del recto, ya este tumor pasaría a ser un tumor T4A. Por su parte, el espacio retrorectal también es sumamente importante. Debemos mencionar si el tumor se extiende hasta allí. Él está por detrás del recto, por fuera de la fascia mesorrectal y por delante del sacro. Su relevancia clínica yace en que en la incisión total del mesorrecto, nuevamente desde el punto de vista quirúrgico, el cirujano lo toma como un plano posterior de disección. La unión anorrectal es un punto de transición entre el ano y el recto, como lo dice su nombre. La vamos a observar como una línea imaginaria que vamos a trazar desde el punto inferior del pubis hasta la porción inferior del sacro. Generalmente ella va a coincidir con el ángulo que nos va a mostrar la porción superior del ano y la porción inferior del recto. Si observamos este corte sagital, igualmente debemos tomar en cuenta que para la ubicación de un tumor podemos dividir el recto en 3 mitades iguales que teóricamente deberían de coincidir con 5 mitades que cada una mide 5 centímetros.
También, al momento de mencionar en qué ubicación está el tumor, vamos a hacer la medida en centímetros desde el borde inferior del tumor hasta el margen anal. Y siempre tomando en cuenta cuál es la disposición del recto. No vamos a hacer una imagen completa o una línea completamente longitudinal, sino que lo vamos a hacer en la longitud y la disposición o el ángulo que tenga el recto. El esfínter anar, por su parte, también es muy importante. Como mencionó la doctora Hilda María anteriormente, constamos de un complejo esfinteriano que tiene un esfínter interno, un esfínter externo, recordando que el esfínter externo forma parte del elevador del ano y del pubo rectal. Por su parte, el esfínter interno es propiamente desde la pared y el espacio entre los dos es el espacio interesfinteriano, como lo observamos en este plano coronal. En estas tres líneas nos representan el esfínter interno, el externo y el espacio interesfinteriano. Su relevancia clínica está básicamente en los tumores de recto bajo, no quiere decir que no sea importante en los demás. Describir hay que hacerlo en nuestro informe radiológico, cuál es la relación del tumor con el complejo esfinteriano para la planificación quirúrgica del cirujano y también es útil para el radioterapeuta. Asimismo, la invasión de un tumor hacia el esfínter externo lleva el tumor a clasificarlo como un T4B en este caso. Hay unas características tumorales que debemos llevarnos, son sumamente importantes. Iniciamos con el patrón morfológico del tumor. ¿Cuál va a ser nuestro patrón? Si es un patrón circunferencial extendiéndose por todo el diámetro del recto, como lo observamos en esta imagen, o es un patrón semicircular, como observamos en esta otra, donde no está por completo en todo el diámetro del recto, sino que está como una semiluna. Por su parte, el patrón polipoideo crece de forma endofítica desde la pared del recto hacia el lumen. Y en algunos casos, como lo vemos en este plano sagital, podemos observar el tallito que lo une junto a la pared. La apariencia puede ser mucinoso o sólido. En el caso de los mucinosos, son hiperintensos en secuencias ponderadas en T2, mientras que los completamente sólidos son hipointensos. Pero también hay la opción de que sean mixtos y van a tener características tanto hiper como hipointensas. La distribución la vamos a decir de esta manera. Tenemos esta lesión que está aquí en el recto. Si la delimitáramos de esta manera, hiciéramos una imaginación de que tenemos un reloj alrededor, como mencionó la doctora, podríamos ubicar entonces esta lesión desde hora 3 hasta la hora 10 y reportarlo de esta forma en nuestro reporte radiológico, en nuestro informe. Pero de igual manera podríamos reportarlo por cuadrantes dependiendo de cómo se extienda o cómo se distribuye este tumor. Con respecto a los ganglios regionales, en el recto tenemos esta lista, los mesorrectales, los mesentéricos inferiores o presacros también, los rectales superiores, los ilíacos internos y los obturadores, haciendo la salvedad de que los ilíacos externos, los inguinales y los ilíacos comunes ya no forman parte de los ganglios regionales, con la excepción de que el tumor se encuentre en recto bajo y que esté en el canal distal unido a la línea dentada. Por esto, en este caso, los ganglios inguinales sí forman parte de los ganglios regionales y siempre tenemos que estar pendientes si es que el tumor está en esta ubicación. Aquí tenemos una representación de cómo se distribuyen los ganglios regionales, los ilíacos externos, los internos, los obturadores y los mesorrectales. Igualmente tenemos otra representación de dónde estarían los ganglios mesentéricos inferiores y los presacros. Con respecto a qué lesiones adenopáticas vamos a tomar como sospechosas para reportarlas. No nada más vamos a tomar en cuenta el tamaño, sino que también vamos a tomar en cuenta cuáles son sus características. Si tienes márgenes indistintos, si son heterogéneos o si los observamos con una pérdida total de sus características normales como ganglios y se hacen redondeados. Como observamos en estos ejemplos, donde tenemos estos ganglios linfáticos alrededor del recto, en el mesorrecto o también aquí en el recto alto, ambos pudiesen ser reportados en nuestro informe radiológico. En el estadiaje N, de esta manera se distribuye, pero vamos a hacer especial énfasis en el 1C. ¿Por qué? Porque no vamos a evaluar específicamente un ganglio, sino que entra a jugar un papel importante los depósitos tumorales regionales, que anteriormente no eran tomados dentro de esta categoría N. Ellos no son más que depósitos tumorales específicamente que los vamos a diferenciar de ganglios básicamente por su apariencia y específicamente en la apariencia de sus contornos. Los depósitos tumorales van a ser un poco más irregulares, mientras que las adenopatías van a conservar una forma que los vamos a poder identificar como un ganglio adenopático y no como un depósito o una extensión del tumor. También los depósitos tumorales ya no va a importar en esta categoría qué tamaño tengan. Anteriormente se decía que había un valor de corte de 3 milímetros, actualmente ya esto no es así.
Con respecto a los ganglios laterales, que serían los obturadores y los ilíacos internos, ellos no tienen una característica para verlos como de sospecha específicamente de su morfología, sino más de su tamaño. Si son mayores o iguales a 7 milímetros, ya son categorizados como ganglios laterales sospechosos. La invasión vascular extramural también es algo que tenemos que tener en cuenta. Ella es definida como la extensión del tumor hacia alguna estructura vascular que esté dentro del espacio mesorrectal. Si lo observamos como de esta manera, como este trayecto serpinginoso que se extiende por fuera de la pared rectal cercano al tumor, esto podría ser categorizado como una invasión extramural, pero también si no observamos el trayecto serpinginoso, sino que estamos cerca del tumor y no tenemos un plano de clivaje, un plano de diferenciación entre el tumor y la estructura vascular, igualmente podríamos decir que hay invasión vascular extramural. Con respecto al estadio AGM, también es importante, es básicamente la presencia de metástasis tanto en el peritoneo como a órganos a distancia. ¿Qué es importante saber acá? Debemos saber que los órganos que son pares los vamos a tomar en cuenta como un solo órgano en caso de que haya metástasis para ambos lados. Esto cuenta para los órganos pares y también para los ganglios que no son regionales. Recordando el protocolo de resonancia magnética, lo vuelvo a colocar porque para la reestadificación vamos a utilizar como caballito de batalla las secuencias de difusión. Para realizar un informe de reestadificación, básicamente con ello le vamos a dar al cirujano una hoja actualizada de una ruta para poder evaluar el tumor luego de haber recibido neoadyuvancia por quimiorradioterapia, esto en caso de los pacientes que tienen cáncer localmente avanzado. En este artículo, que fue publicado en el año 2021 en Lisboa, Portugal, por una fundación de investigación biomédica, explican bastante bien tanto el seguimiento como qué debemos ver en un tumor para ver si él ha respondido o no a la quimiorradiación adyuvante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Muchas gracias. No, la siento bien. Muchas gracias por la invitación a la Policlínica Metropolitana, al Servicio de Imagenología y muy especialmente a la doctora Atienza por invitarme a esta actividad tan bonita, realmente, tan bonita, tan productiva, tan educativa y de tanto aprendizaje para todas las personas que están aquí el día de hoy. Y bueno, en relación al comentario que hizo anteriormente, hemos sido nosotros, el posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciani, quienes estamos agradecidos con usted y con su servicio porque hemos aprendido un montón de todos estos pacientes que hemos seguido. Ya tenemos varios casos y la verdad es que ha sido un aprendizaje mutuo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, cuando la doctora Atienza me hace el comentario y me hace la invitación de venir a preparar un caso clínico de cáncer de recto, hace alusión a que presente un caso en el que la imagenología haya aportado algo para un paciente con cáncer de recto. Y yo por un momento hice reflexión y pues pensé que en realidad todos los pacientes con cáncer de recto, especialmente pacientes con cáncer de recto medio y bajo, a juro o obligatoriamente deben tener un estudio imagenológico para que el manejo sea el correcto, no solo en la estadificación, sino en el tratamiento, para que el tratamiento sea adecuado. Entonces, bueno, para mí fue relativamente fácil conseguir un caso y de este caso creo que podemos aprender ciertas cosas o ciertos tips todos los que estamos acá, tanto desde el punto de vista imagenológico como desde el punto de vista quirúrgico. Esta es una paciente que tenía 59 años cuando empezó su cuadro actual. En el 2019 empezó a presentar sintomatología proctológica relacionada con dolor, alteración del patrón evacuatorio, hematoquexia. Y esta paciente es atendida por un ginecólogo, que era su médico tratante, le hace un tacto vaginal, evidencia que existe una compresión extrínseca en la pared vaginal posterior y le realiza un tacto rectal. En el tacto rectal palpa una lesión a 6 centímetros del margen anal, la cual estaba friable y decide estudiar. Le solicita un ultrasonido transvaginal donde evidencia un tumor parouterino derecho, realiza un ultrasonido abdominal y en el ultrasonido visualiza que existe ya un aumento de volumen o una hidronefrosis renal derecha. Entonces ella refiere a un cirujano oncólogo el caso y el cirujano oncólogo solicita una colonoscopia
En esa colonoscopia se visualiza una lesión a 6 centímetros de margen anal, una lesión ulcerada, friable, sangrante, toma biopsia y la biopsia de esta lesión arroja un carcinoma de células pequeñas. La primera reflexión que quiero hacer el día de hoy es que tenemos que estar claros que, como nos dijo la doctora en su conferencia anterior, para estudiar el cáncer de recto medio y bajo, el estudio Gold Standard es la resonancia magnética pélvica. En este caso, a esta paciente se le solicitó una tomografía abdominopélvica con doble contraste. Y aquí la reflexión va al hecho de que nosotros quizás, como médicos, tanto médicos cirujanos, oncólogos, cirujanos generales, estamos todavía con un switch mental o cerebral de solicitar tomografías abdominopélvicas con doble contraste para la estadificación del cáncer de recto, como fue este caso. No quiere decir que esté contraindicado, quiere decir que la tomografía tiene una sensibilidad y una especificidad mucho más baja para realizar una correcta estadificación de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, sin embargo, se le solicitó este estudio y en el estudio se visualizó una lesión de 3 por 2 centímetros, que es esta que se ve acá. Además de eso, se ve una lesión a nivel del recto medio y además de eso, en las próximas imágenes, visualizamos que hay alguien que está involucrado en todo este problema, que es el uréter. El uréter distal está comprimido, hay una compresión extrínseca del uréter que genera una dilatación del uréter proximal y del riñón derecho. Entonces, ese fue el estudio con el que la paciente se estudió. Aquí se ve la dilatación pielocalicial renal derecha y en realidad a nosotros hasta este punto todavía no habíamos recibido a la paciente en el servicio y pensamos que el cirujano previo estadificó a la paciente como un T2 o un T4 o un T2 con una invasión ureteral. La lesión pélvica no estaba descrita si era un quiste o qué era lo que estaba sucediendo allí a ese nivel. El hecho es que desde el punto de vista imaginológico no había lesiones a distancia, no había adenopatías, no había ganglios y el hígado estaba dentro de límites normales. La paciente se estadificó realizándosele endoscopia digestiva superior, endoscopia inferior, donde no se visualizó ninguna lesión adicional. Se le realizaron estudios paraclínicos con marcadores tumorales que estaban dentro de límites normales y se estadificó como un cáncer de recto medio con estadio 3B localmente avanzado, la cual recibió neoadyuvancia, que se realizó con capecitabina y oxiplatino. Ella culmina su tratamiento en el 2020, en noviembre, y bueno, por distintas causas la paciente decide acudir a una institución pública para evaluar la posibilidad de realizar su tratamiento definitivo y acude al servicio de coloproctología. Cuando nosotros recibimos a esta paciente, clínicamente esta paciente no tenía sintomatología ni torácica, ni abdominal, ni pélvica. No había palpación de tumores, no había adenopatías inguinales y desde el punto de vista coloproctológico, al tacto rectal, que es una de las primeras maniobras y ejes fundamentales del examen coloproctológico, no se palpaba lesión. Al tacto rectal, que llega hasta los 7 centímetros del margen anal. Adicionalmente, se le hace una rectosigmoidoscopia rígida en donde llegamos hasta los 25 centímetros y no había lesión en esta paciente. Entonces, en vista de que era una paciente con un cáncer de recto bajo que recibió neoadyuvancia, que inicialmente se estadificó como un localmente avanzado, nosotros decidimos realizar o solicitar un estudio de resonancia magnética pélvica con protocolo de recto, la cual se realiza en Policlínica Metropolitana. Y en este estudio se visualiza a nivel del recto un engrosamiento a nivel de la pared, ¿okay? Lo cual en este momento estaba estadificado de acuerdo al T como un T2, con un realce en difusión en T2, y no había visualización a nivel de resonancia de adenopatías pélvicas. El mesorrecto estaba libre, la lesión que se encontraba en el recto no llegaba hasta la grasa perirectal
y por ende, la lesión persistía todavía. Sin embargo, a pesar de que la lesión no llegaba a la grasa perirectal, se pudo visualizar que a nivel del riñón derecho todavía persistía una hidronefrosis y persistía una dilatación ureteral con una amputación en el uréter distal. Entonces, aquí entra la diatriba de cómo estadificar a este paciente, si la paciente era realmente un tumor de recto localmente avanzado que después de recibir la neoadyuvancia hizo lo que se conoce como un downstage, que es que baja el tamaño del tumor y bueno, hoy en día existen distintas estrategias terapéuticas que están actualizadas, que hablan incluso de que pacientes como estos pudieran realizarse cirugías preservadoras de órganos o tratamientos preservadores de órganos donde incluso no debiera hacerse una cirugía, o hacer lo que dicen algunos textos de que si es un tumor localmente avanzado y recibió la neoadyuvancia, pues este paciente debería someterse a una cirugía. Ahora, someterse a una cirugía en una paciente en donde no existe al examen físico lesión, pues es bastante discutible. Sin embargo, la paciente persistía con un aumento de volumen a nivel del riñón, él tenía una hidronefrosis acentuada. Entonces, bueno, aquí fue donde nosotros tuvimos que realizar una junta multidisciplinaria y eso es la segunda reflexión que yo quiero llevar a ustedes, y es que realmente el caso no es que es del cirujano, el caso no es del coloproctólogo, el caso no es del oncólogo ni del imaginólogo, el caso es de manejo multidisciplinario. El caso tiene que ser discutido junto con el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano que va a operar y el médico imagenólogo para dar una opinión adecuada y lo más acertado con respecto al tratamiento del paciente. Entonces, bueno, nosotros al final hicimos una reunión multidisciplinaria y decidimos que este paciente lo íbamos a tratar como un tumor de recto localmente avanzado. Por ende, a pesar de que no tenía lesión desde el punto de vista macroscópico, decidimos hacer una cirugía resectiva. Realizamos una resección anterior baja de recto, la cual es una cirugía estandarizada donde se hace una disección medio lateral. Acá se ve el colon sigmoides y hacia acá está la pelvis. Esta es la zona en donde se encuentra la parte posterior del recto, donde se hace la disección de la fascia mesorrectal, la cual es importantísima desde el punto de vista quirúrgico. Y se hace la ligadura alta de los vasos con la ligadura de la arteria y la vena mesentérica inferior. Posterior a esto se realiza una resección y se realiza una anastomosis, una coloproctoanastomosis. Acá en esta zona vemos el cabo distal rectal, el cual se preparó. Y uno de los temas acá de dónde hacer la anastomosis en una zona donde realmente no palpamos lesión, pues la identificación fue por vía transanal, aunque no había lesión. Esa primera lesión que se identificó a 6 centímetros, tanto imagenológica como clínicamente, pues se realizó un margen distal de 2 centímetros para llegar a resecar una pieza con el sitio donde probablemente estuvo la lesión inicialmente. Y esta fue la pieza quirúrgica. Fíjense que la pieza quirúrgica cuando se abre, esto es proximal lo que va hacia el colon y esto es distal lo que va hacia el recto. Cuando se abre la pieza quirúrgica no hay evidencia macroscópica de lesión y se hace una disección con una gran cantidad de mesorrecto, lo cual es importante desde el punto de vista oncológico. Y que el resultado anatomopatológico arroja una disección de 17 ganglios que estaban con una hiperplasia folicular sin malignidad, y además de esto que no hay evidencia de malignidad, es decir, esta paciente probablemente tuvo una respuesta patológica completa y entró dentro de ese grupo de pacientes en las que posterior a una neoadyuvancia tuvieron una respuesta patológica completa. Bueno, lamentablemente esta paciente presentó una complicación desde el punto de vista urológico porque a ella previo a la cirugía se le colocó un catéter doble J en donde después del procedimiento quirúrgico no pudo retirarse el catéter porque tuvo una retención a nivel de el segmento que iba hacia el riñón. Sin embargo, esto no limitó el cierre de la ileostomía de la paciente, de la ileostomía de protección que se realizó en septiembre del 2022. Y para este año, que fueron los últimos controles, el 25 de abril del 2023,
se le realizó una rectosigmoidoscopia estando la misma dentro de límites normales, con marcadores tumorales dentro de límites normales. Ella ha seguido en control con nosotros y con el oncólogo médico, y sus últimos estudios son para evaluar el estatus actual de la paciente. Es esta tomografía que se realizó el 26 de enero del 2023, donde evidenciamos que no hay lesiones a nivel hepática, a nivel de la anastomosis coloproctológica, está el engrapado dentro de límites normales, no hay ninguna alteración a nivel pélvica ni adenopatías. Lo único que se evidencia es esto que realza aquí en esta zona, que es el catéter WJ y el riñón que se encuentra hipotrófico, el riñón derecho. Esta paciente se está planificando por el servicio de urología para la realización de una nefrectomía. Y este es el estatus actual de la paciente, en donde visualizamos simplemente las cicatrices de las cirugías previas. ¿Qué quisiera yo hacer en reflexión o dar por último como conclusión de este caso? Primero, que para nosotros es importantísimo la relación entre el imagenólogo y el cirujano, porque no es nada más importante saber dónde está la lesión, la altura de la lesión, sino como me lo dijo la doctora que me precedió, saber las características de la lesión, el tamaño, dónde está ubicada, qué tanto invade la pared, la cantidad de ganglios y qué ganglios y dónde están los ganglios, exactamente en qué grupos regionales se encuentran. Y otros órganos que pueden también hablarnos a nosotros, el cirujano, como la invasión del margen circunferencial, si existe o no una afectación del surco interefintérico, cómo está, si sobrepasa o no la reflexión peritoneal, porque sumando y restando cada una de estas características, pues va a tomar la decisión el cirujano en un momento u otro de realizar una resección en este paciente, que puede ser desde una cirugía abdominoperineal o una amputación abdominoperineal, o realizar simplemente tratamiento neoadyuvante. Y para estos casos la resonancia magnética está estandarizado acá en Caracas, en China, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Es el estudio Gold estándar que se utiliza no solo para diagnóstico, sino también para seguimiento, sobre todo en pacientes en los que no se opera, sino que se decide realizar, esperar, ver y esperar, que es el protocolo Watch and Wait, la resonancia magnética pélvica. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca visión 360 del hígado. ¿Qué necesita el cirujano del médico radiólogo? Sí, fíjense, esta unión que se ha hecho, muy similar a lo que comentaba la doctora Estefanía hace un momento, entre los cirujanos y el trabajo de imagenología, en el área patobiliar no es la excepción, es más bien la regla. Policlínica Metropolitana desde hace 21 años ha sido la única institución en el país que ha llevado adelante la atención de pacientes con patología hepática que han requerido de trasplante de hígado. Eso nos ha llevado a desarrollar unos protocolos que nos ha permitido que esta actividad se haga tanto en niños como en adultos. Entonces, hemos seleccionado una serie de casos y vamos a comenzar por lo que ha sido el protocolo del manejo del donante. En el año 2005 hicimos el primer caso de trasplante de niño pediátrico de adulto en la historia venezolana. Y luego, unos 5 años después, hicimos el primer caso de trasplante de hígado de vivo a vivo en pediátrico, y este fue en adulto. Y eso ha sido un reto que solo ha sido posible gracias al apoyo en el cual se ha desarrollado un protocolo que maneja imagenología de manera extraordinaria. Así es, cuando el paciente llega a nuestro departamento, el estudio que se hace de entrada es un ultrasonido abdominal, modo B, y el Doppler hepático, tanto en el paciente pre como post trasplante. También se realiza la angiotomografía hepática y la colangioresonancia. Estos estudios son los estudios que nos van a permitir a nosotros visualizar e identificar qué áreas del hígado se van a tomar. Esto nos permite tener un plan de trabajo perfectamente planificado preoperatoriamente, y es sobre el cual nos ceñimos y planificamos la cirugía. Entonces, aquí vemos, una vez que le realizamos los estudios, ¿verdad? ¿Qué vamos a evaluar? Evaluamos en una primera instancia el parénquima hepático.
cómo está la ecogenicidad, si es ultrasonido, o cómo está la densidad o la intensidad de señal, si hay infiltración grasa, si hay patología tumoral. Todo esto para determinar si el paciente es o no candidato para, bien sea para ser donante, y obviamente en el caso de que sea el receptor, para ver en qué condiciones está el parénquima hepático. También evaluamos el resto de los órganos intraabdominales. Hacemos algo que es muy importante para el cirujano, que es la volumetría hepática, que ya la vamos a conversar, y la anatomía vascular. Básicamente se hace la anatomía vascular arterial, portal y suprahepática. Dentro de la anatomía arterial utilizamos la clasificación de Michel, que le da 10 categorías, la tipo 1, que es la más frecuente, que es la anatomía normal. Dentro de la clasificación venosa utilizamos la clasificación venosa portal de Shen, que le da 5 tipos. La más frecuente es la tipo A o la tipo 1, y la variante que se presenta con mayor frecuencia es la tipo B, que es la trifurcación de la vena porta. Y también evaluamos las venas suprahepáticas. Es importante decirle cómo se encuentra, si están permeables, si hay algún tipo de venas accesorias. Y finalmente la anatomía biliar, que la hacemos a través de la colangioresonancia. Sí, aunque este 19 de abril cumplimos 18 años de haber hecho el primer caso en Venezuela, esto realmente yo lo recuerdo como que si hubiese sido anteayer. Determinar la volumetría de cada uno de los segmentos del hígado es algo crítico en este proceso. Primero, tomamos entre 0.8 a 1% del peso del receptor en masa hepática. Es decir, si el receptor pesa 60 kilos, ese receptor va a necesitar entre 480 y 600 gramos de hígado. Pero al mismo tiempo tenemos que tener la absoluta certeza de que el volumen residual que va a quedar en el donante sea el volumen adecuado. Y todas estas confecciones de las evaluaciones vasculares y biliares son críticas para poder haber logrado lo que ha sido un hecho hasta ahora, que es que el 100% de nuestros donantes han tenido completa sobrevida y ningún tipo de complicación que ha puesto su vida en peligro. Entonces, veamos algunos ejemplos. El primer caso es un padre de 33 años de edad que le informa que su hijo necesita de un trasplante. Este es un individuo sano, se le hace una evaluación cardiopulmorrenal e infectológica, se determina que él es un donante compatible y el paciente es sometido a los estudios que ya la doctora mencionó y que va a comentar en detalle, que consisten en una colangioresonancia, una angiografía hepática, y veamos qué tipo de información y decisiones se toman allí. Se realiza la colangioresonancia, donde demostramos la permeabilidad e indemnidad de la vía biliar intra y extrahepática. No hay patología tumoral asociada, no hay litiasis, no hay otras alteraciones. Pero, más sin embargo, encontramos que este paciente tenía una implantación baja del conducto cístico y una variante anatómica que representaba, ilustrada en esta imagen 3D, donde se demuestra que la rama posterior derecha de la vía biliar hepática se encontraba drenando o terminando en la rama izquierda. Ese es un dato de suma importancia para nosotros. En este caso, el niño es un niño que van a ver en el segundo ejemplo, en el caso que vamos a presentar. Es un niño de 25 kilos, por lo tanto, este padre está donando sus segmentos laterales izquierdos. Pero si este padre estuviese donando a un joven de 20 años que necesitara 400 gramos y donase el lóbulo izquierdo, y esta información no fuese previamente conocida por nosotros en nuestro plano de trabajo lesionaríamos el segmento posterior derecho de la vía biliar derecha y dejaríamos al donante con una Y de Rux que tendría que drenar ese segmento posterior de la vía biliar derecha, lo cual es una complicación bastante grande y bastante peligrosa. En este caso no fue una contraindicación, pero sí les da una visual de la importancia de la información que se genera en estos estudios. Exactamente, se hubiese formado un biloma. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un estudio tomográfico, podemos evidenciar la calidad técnica. Se realizan 4 fases básicamente, una simple, una arterial, una venosa portal y una venosa para evaluar las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Aquí podemos visualizar una arteria hepática que se encuentra permeable, evaluamos también la aorta y el resto de las estructuras arteriales. En la fase venosa portal
evaluamos cómo se encuentra la vena porta, cómo está la anatomía, cómo está el parénquima hepático, el parénquima del resto de los órganos intraabdominales. Una fase venosa, donde vemos las venas suprahepáticas, si hay o no variantes anatómicas. Igual evaluamos el confluente esplenoportomesentérico y el resto de los órganos intraabdominales. Posteriormente hacemos la magia, que es lo más lindo, la reconstrucción vascular. ¿Okay? Aquí vamos a visualizar, este paciente tenía una anatomía completamente normal, tipo 1 según la clasificación de Michel, tipo 2 o tipo B según la clasificación de Shen, que es la trifurcación de la vena porta, y unas venas suprahepáticas permeables completamente normal. Adicionalmente se hace la volumetría, así como el doctor Pedro lo comentó anteriormente, que es muy importante. Seleccionamos el lóbulo hepático derecho, que va a incluir los segmentos desde el 5 hasta el 8, y el lóbulo hepático izquierdo seleccionamos el segmento 4A, 4B y los segmentos 2 y 3, que lo ven representado en color morado, color naranja y un color marrón respectivamente. Con esta información comienza el acto quirúrgico de manera simultánea. En un quirófano está el padre, en un quirófano está el niño, se procede a hacer el procedimiento del niño, que ya lo vamos a comenzar, pero el procedimiento del padre comienza primero, donde se prepara el segmento lateral izquierdo para hacer una hepatectomía donde se resguardan todas las estructuras vasculares y biliares del segmento donado y todas las estructuras vasculares y biliares del segmento que queda en el donante. Veamos el siguiente caso. Este caso se trata del hijo del señor. Este es un niño de 5 años de edad que nace con una atresia de vías biliares. Este es el 75% de los trasplantes que se hacen en el mundo y los que también hemos hecho nosotros tienen como causa la atresia de vías biliares. Estos niños son sometidos a un procedimiento de una derivación portosistémica que se hace muy precozmente dentro de sus 12 semanas de vida y posteriormente cuando desarrollan una cirrosis hepática y los tratamientos médicos ya no permiten su estabilidad, el paciente se somete a una cirugía de trasplante. Esta cirugía que sucede simultáneamente tiene 3 grandes momentos. El primer momento es la resección del órgano enfermo. Acuérdense que este es un niño que fue operado a las 12 semanas. Esto es una cirugía muy compleja con un sistema, una estructura de adherencias sumamente extensas. Luego se toma el injerto donado del papá y se coloca en el mismo sitio donde estaba el órgano enfermo del niño. Por eso se llama un trasplante ortotópico. Y finalmente, la última fase de esto es la reperfusión. Es donde la sangre del receptor entra en el órgano donado y a partir de allí el equipo de imagenología son los responsables y los que nos permiten hacer el seguimiento de esto mediante 2 estudios clave, el ecodoppler y las tomografías. Y nos dejan toda la responsabilidad a nosotros. Así es. Nos vamos a dormir a la casa. Aquí es donde entra el papel principal, el médico radiólogo, en el acto intraoperatorio. Una vez que se hace la cirugía, nosotros intraoperatoriamente evaluamos cómo está el parénquima hepático, cómo se encuentran también las estructuras vasculares. Luego, en el postoperatorio, de igual forma, seguimos evaluando, vemos cómo están las arterias, la arteria hepática intra y extrahepática, cómo está la permeabilidad, cómo está la onda espectral, el pico sistólico, los tiempos de aceleración. También evaluamos la vena porta, evaluamos su permeabilidad intra y extrahepática y las venas suprahepáticas. Importante dato también decir los índices de resistencia y el patrón espectral de cada una de las ondas. También ver si hay algún tipo de complicación, si hay hematomas, si hay líquido, entre otros. Este es un estudio que se realiza en la Metropolitana en el quirófano y luego diariamente y si es necesario 2 veces al día. Este quizás es el estudio más importante en el paciente trasplantado. Perder la arteria, que es la complicación más temida en el área de trasplante, es perder al paciente trasplantado. La vía biliar de estos pacientes trasplantados depende en 100% del flujo arterial. Entonces, en la eventualidad de que nosotros no logremos ver en el ultrasonido la onda de la arteria, gracias a Dios, a la magia y a el excelente trabajo que hace imagenología, en cuestión de minutos, nosotros mediante una tomografía podemos ver las estructuras vasculares como lo vamos a ver a continuación. Así es, en este paciente hubo dificultades para evaluar la arteria hepática en su segmento extrahepático a nivel del ilio, pero aquí podemos evidenciar en este estudio tomográfico cómo la arteria hepática se encontraba completamente permeable,
A su vez, a nivel del hilio, también se ve la permeabilidad de esta arteria. Demostramos que no hay área de trombosis, que es una de las principales complicaciones que va a ocurrir durante las primeras 3 semanas, que es algo muy temido, porque puede ser un indicador de que el paciente pueda hacer rechazo del trasplante hepático. También evaluamos en una fase venosa, evaluamos cómo están las venas suprahepáticas, cómo está la vena porta, cómo está la vena cava inferior, si están permeables, si no hay trombosis, si no hay estenosis en los sitios de anastomosis y también si no hay formación de pseudoaneurisma, que aunque es una complicación rara, puede estar presente. Como ven, esto es un trabajo que es imposible hacerlo sin el apoyo del servicio de imagenología. Aquí ven el injerto lateral izquierdo reperfundido y este injerto crece con el niño. Y a los 3 meses, si hacemos una tomografía del padre, la volumetría del hígado del padre está completamente normal. Vamos a movernos ahora hacia la parte pancreatobiliar para hablar de 2 casos. Un caso en el cual se hace la indicación del estudio inadecuado y en otro en el cual se hace la selección adecuada para que ustedes vean lo valioso que es la interacción y la toma de decisiones del cirujano en conjunto con imagenología. El primer caso es una mujer de 68 años que debuta con una ictericia de aparición súbita, con unos trastornos dispépticos inespecíficos y que en un ultrasonido se le encuentra una severa dilatación de la vía biliar. A la paciente se le indica, como estudio no óptimo, una TAC de abdomen simple, y posteriormente nosotros lo complementamos con una colangiografía. Y vean el esfuerzo y la magia que se puede hacer gracias al equipo que tenemos en Policlínica Metropolitana. Esta paciente le indicaron una tomografía abdomen-pelvis doble contraste. Ahí es donde entra el papel fundamental de la comunicación que debe haber entre el médico tratante o el médico que la recibe en emergencia con el médico radiólogo. Si no tenemos el aporte clínico, nosotros como radiólogos no podemos sugerirle, o la comunicación con el médico tratante, no podemos sugerirle cuál es el estudio ideal en el caso de esta paciente. Aquí vemos cómo hay una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, una interrupción abrupta del colédoco en la porción intrapancreática, también hay una dilatación de la vesícula biliar y fíjense la calidad del estudio, que aunque no es malo el estudio, realmente se pueden definir todas las estructuras, al momento de hacer una reconstrucción vascular, pues tiene mucha deficiencia. Si quiero reconstruir la arteria y muchas relaciones anatómicas, pues se va a dificultar también. Adicionalmente que hay material de contraste administrado por vía oral, entonces las asas intestinales también me van a dificultar al momento de hacer la reconstrucción. Fíjense, ¿qué le interesa al cirujano en esta área? Nos interesa ver cómo está la lesión que está en el área pancreática en relación a la vena mesentérica superior, la plénica, la arteria mesentérica superior y ver si hay un plano de trabajo que nos permite considerar a esta paciente para ser sometida a un procedimiento de Whipple, que es una pancreatoduodenectomía. ¿Ok? Esta evaluación nos permitió concluir eso, pero fíjense qué dato extra mostró esta evaluación. Gracias al maravilloso equipo que tenemos en nuestra institución, se pudo lograr hacer esta reconstrucción que aunque no cumple con los parámetros óptimos, fíjense que se ve un poco granosa, difusa, se pudo demostrar que la arteria hepática derecha estaba siendo reemplazada o naciendo desde la arteria mesentérica superior. Dato clave para el médico cirujano al momento de hacer la cirugía, porque si no le decimos o le damos esa información, ellos pueden lesionar la arteria y eso condicionaría una complicación. La paciente se operó con esta indicación que teníamos que de la arteria mesentérica superior, que tenía que ser disecada completamente de la cabeza de páncreas, nacía hacia la izquierda una arteria que no era hacia la derecha, que era la arteria hepática derecha, se pudo conservar, la paciente tuvo una evolución satisfactoria y cuando vemos el siguiente estudio de su control postoperatorio, luego de finalizar su colangiografía, que la vamos a ver inmediatamente después de la colangioresonancia, van a ver el resultado de esta paciente. Aquí era para demostrarle a través de la colangioresonancia la dilatación de la vía biliar y la interrupción abrupta del colédoco. Unas imágenes radiales para demostrarle también y que no había dilatación del conducto pancreático. Y estos son los hallazgos postoperatorios. Sí, con una biopsia final de un adenocarcinoma de páncreas, la paciente termina su ciclo de quimioterapia y aquí se ve una paciente sin lesiones residuales, sin recidiva local,
logrando con el apoyo de imagenología haber tomado la decisión correcta. Veamos el siguiente caso. Se trata de una paciente de 67 años que consulta por una sintomatología básicamente similar. Aparición súbita de ictericia, se realiza un ultrasonido, pero en esta paciente de entrada la abordamos con el procedimiento que necesitábamos y van a ver la calidad y la información válida que tenemos en esta ocasión. A este paciente se le indicó una angiotomografía pancreática, fíjense que no tiene contraste oral, y aquí podemos visualizar con una mejor definición las estructuras arteriales. Lastimosamente este paciente tenía una lesión en la cabeza y procesó un sinoma del páncreas que estaba infiltrando la arteria hepática, la arteria mesentérica superior, y también podemos visualizar cómo tiene una prótesis biliar y dilatación de la vía biliar intrahepática. Sí, aquí la información documentó que esta paciente no era resecable, pero si se fijan, creo que en la siguiente la vamos a ver, si se fijan, la paciente tenía una colecistostomía realizada. Esta paciente en su momento de diagnóstico en otra institución donde le hicieron la colocación del drenaje biliar, hizo una colecistitis por una litiasis vesiculares y decidieron no operarla, sino dejarle un drenaje de la vesícula. Aquí podemos observar cómo también hay infiltración de las estructuras venosas a nivel del tronco de la vena porta, el confluente esplenoportomesentérico se encontraba completamente infiltrado por la patología tumoral. Esto que podemos observar aquí. Esto es para demostrarle las reconstrucciones que hacemos en nuestra institución. Aquí vemos que en el dado caso que hubiese sido una de las, digamos, soluciones para esta paciente, la técnica quirúrgica, era importante decirle al médico cirujano que había una rama accesoria que estaba irrigando el segmento 2, la cual estaban haciendo de la arteria gástrica izquierda. Y esto es para demostrarle cómo se hace la fusión de todos los volúmenes. Aquí tenemos lo que está representado en color rojo, la arteria, y fíjense cómo infiltraba completamente la arteria hepática derecha, la gastroduodenal, la vena porta, el segmento proximal de la vena mesentérica superior y vena esplénica. Y todo esto es la patología tumoral. Bien, entonces vamos a movernos ahora a otra área de interés para nosotros en la cirugía hepatobiliar, que son las enfermedades hepáticas. Y aquí decidimos tomar un caso para fusionar dos condiciones que en el área de imagenología generan una información extraordinaria. Este es un paciente que debuta con una hemorragia digestiva superior y es sometido para controlar esta complicación a una derivación intraparenquimatosa conocida como TIPS. Pero además el paciente era portador de una lesión sugestiva de un HCC y gracias al estudio adecuado nos permite, sin la necesidad de realizar biopsias, documentar que este paciente efectivamente era portador de un HCC y que su procedimiento derivativo estaba funcionando adecuadamente. A este paciente le solicitan una angiotomografía hepática. Aquí se demuestra la permeabilidad de las estructuras arteriales hepáticas. Fíjense la lesión que hay ubicada en el segmento 4 del hígado, adicionalmente otras dos lesiones más pequeñas ubicadas en el segmento 6. Y se ve cómo presenta una irrigación predominantemente arterial. Luego se hace la fase venosa portal, donde podemos demostrar imagenológicamente que hay un lavado rápido de estas lesiones, lo cual nos da podemos hacer el diagnóstico de un hepatocarcinoma. A su vez estamos en el contexto de un paciente con un hígado cirrótico. En esta fase venosa podemos evaluar mejor cómo el TIPS o la derivación portosistémica intrahepática se encontraba completamente permeable. Una de las complicaciones es que puede haber una trombosis, en este caso estaba completamente permeable, al igual que el resto de sus estructuras vasculares. Fíjense lo que logran hacer estos médicos mágicos, de cómo pueden hacer la reconstrucción y mostrar, van a ver el TIPS drenando el cava hacia el sistema portal y controlando ese problema que tenía el paciente que le generaba los sangramientos digestivos. Aquí es para demostrarle la reconstrucción 3D de las estructuras vasculares arteriales. Fíjense que una parte del segmento 8 del hígado estaba siendo irrigado por una arteria accesoria que nace de la arteria hepática izquierda. Su origen normal debería estar en la arteria hepática derecha, pero esta estaba naciendo en la arteria hepática izquierda, que es uno de los tipos de clasificación de Michel.
Adicionalmente, le quise traer también esto porque no nos podemos solamente enfocar en la patología hepática, que es la que estamos evaluando. Recordemos que el paciente hay que hacer la evaluación integral en el resto de los órganos. Fíjense cómo incidentalmente él presentó un aneurisma en la arteria renal derecha, un aneurisma sacular. Aquí es para mostrarles también lo que hacemos. Básicamente es una reconstrucción volumétrica, no solamente de los segmentos hepáticos, sino también cuando hay una patología tumoral, podemos hacer la reconstrucción 3D y dar un valor numérico, podemos calcular el volumen. También ver la relación tumoral que va a tener esta lesión con las diferentes estructuras arteriales. Aquí podemos evidenciar que el aporte nutricio vascular venía directamente por la arteria hepática izquierda. Sí, estos son datos de mucho valor para nosotros porque una de las terapéuticas que podemos usar en estos pacientes que si bien no son susceptibles de resección, sí son susceptibles de quimoembolización y podemos hacer control de esta enfermedad mediante procedimientos de embolización. Una reconstrucción en eje curvo para demostrarle la permeabilidad del TIPS. También hacemos reconstrucciones en MIP para demostrar las estructuras vasculares, arteriales y venosas. Y en este caso el paciente tenía una vena suprahepática inferior accesoria. Sí, estos son de los datos que nos arrojan las evaluaciones que hace el equipo de imagenología, por ejemplo, en las donaciones de lóbulos derechos, la presencia de una rama de segmento 8 que drene independientemente son decisiones importantes porque esas venas cuando son mayores de 5 milímetros son venas que tienen que ser reconstruidas y es importante para nosotros cuando estamos haciendo un plano de trabajo no tener sorpresas de hallazgos vasculares que no teníamos planificadas que anatómicamente estuviesen allí. Aquí es para demostrarle la reconstrucción 3D que realizamos, cómo está la conexión y la permeabilidad del TIPS con la vena porta y la vena cava inferior. También para demostrarle la fusión que hacemos de todas las estructuras arteriales y venosas con la relación con el tumor. Bueno, y el último caso que vamos a presentar son los pacientes que vienen con tumores no malignos de hígado, para que vean también la utilidad de la información que nos genera el equipo de imagenología. Aquí se trata de una mujer de 66 años que consultó por dolor en epigastrio, se le hace un ultrasonido y se encuentra una lesión de ocupación de espacio a nivel del epigastrio en el hígado y se le pide una angiotaca hepática sobre la cual se planifica su tratamiento. En la angiotomografía hepática se demuestra una lesión ocupante de espacio que compromete todo el lóbulo hepático izquierdo, un llenado globular, centrípeto, característico de un hemangioma. En una fase ya a los 30 minutos vemos como incluso es isodenso al parénquima hepático y esta es la reconstrucción vascular donde sacamos el volumen tanto de la lesión tumoral como de la lesión, el hígado restante, al igual que todas las estructuras vasculares arteriales, venosas y de las venas suprahepáticas. Sí, es con esta información con la cual nosotros vamos a quirófano donde tenemos datos muy importantes como por ejemplo la arteria hepática izquierda de esta paciente venía de la gástrica izquierda y nos permitía hacer un efecto de isquemia precoz ligando esa arteria en el acto quirúrgico, pero además con la certeza de que esta gran lesión se iba a acompañar de un hígado remanente adecuado y eso nos permitió tener un postoperatorio sin complicaciones. Esta es el ecocontrol de la paciente meses después, que tiene como hallazgo lo que la doctora va a comentar. Se visualiza que hay un parénquima hepático completamente normal, con la hepatectomía izquierda sin complicaciones y la permeabilidad normal de sus estructuras vasculares. Finalmente, para concluir, las imágenes preoperatorias en pacientes candidatos a trasplante hepático, tanto el donante como el receptor, incluyen una adecuada evaluación del parénquima, anatomía vascular y biliar, información fundamental en la toma de decisiones clínicas y terapéuticas para el cirujano, lo que determina la conducta, tipo de resección y terapéutica indicada. En los pacientes con patología hepatobiliar, los métodos de imagen nos van a facilitar la selección de estos pacientes, así como la evolución de su enfermedad en el pre y en el postoperatorio. Y el abordaje multidisciplinario que desarrolla PCM es fundamental en el adecuado seguimiento de estos pacientes y en el tratamiento de los mismos y es lo que ha permitido que en Metropolitana se atiendan y se desarrollen este tipo de patologías. Gracias. Muchas gracias. Gracias.